Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Henry Ismael Padilla Vázquez mi nombre es Henry Ismael Padilla Vázquez y hoy comentaremos acerca de la adoración. Y en este caso, la adoración como estilo de vida, que es un tema tan importante para la iglesia a nivel mundial. Quiero saludar con mucho respeto y mucho cariño a la casa de estudio en la cual me encuentro, eh, Texas University of Theology, lugar donde estoy haciendo mi doctorado, y al doctor Roberto Bresca, quien ha sido mi mentor en todo este proceso. Teniendo en mente todo eso, comencemos. Para poder entrar al tema de la adoración, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo debe expresarse? ¿Cuáles son las características de un verdadero adorador en la Biblia? Además, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿quiénes son llamados verdaderos adoradores en el Nuevo Testamento? Y la pregunta más importante: ¿qué hace que una persona tenga la adoración como estilo de vida? Para esta lección tendremos tres objetivos definidos. Número uno, describir el perfil de una persona que tiene la adoración como estilo de vida. Número dos, construir una hermenéutica pastoral que sea de beneficio directo a los creyentes de las distintas iglesias. Hermenéutica pastoral me refiero a interpretación o aplicación en sus ministerios. Y número tres, conectar al verdadero adorador con su llamado a compartir el evangelio en un mundo sin esperanza. Y los temas a tratar para esta jornada será lo siguiente: el contexto histórico, es decir, que nos dice la historia de la iglesia primitiva con relación a los textos que vamos a abordar. Número dos, una exégesis gramatical. La palabra exégesis quiere decir sacar a luz todo lo que el texto tiene contenido, y para ello vamos a usar el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Y en tercer lugar, vamos a plantear la hermenéutica pastoral, que, como les decía, es la enseñanza, la aplicación que podemos hacer del tema en nuestras iglesias y ministerios. Número uno, el contexto histórico. El Evangelio de Juan es un evangelio muy importante porque es el último libro en escribirse en el Nuevo Testamento, tal vez con el Apocalipsis o con las epístolas de Juan. Algunos estudiosos lo fechan en el año 95 después de Cristo, lugar donde históricamente hablando se ha comprobado que reinaba el emperador Domiciano, el segundo hijo de la familia, ¿cierto?, de los Flavios, de el emperador Vespasiano. Y Domiciano tenía la característica de idolatrarse a sí mismo y llamarse Kyrios, que significa Señor, donde llamaba a todos sus súbditos del imperio a que adoraran y que pudiesen respetarlo como un Dios en medio de su vida social. Ahora, esta historia la encontramos con algunos historiadores de la iglesia como Lactancio o Eusebio de Cesarea, historiadores del siglo IV, pero también el contexto, especialmente del Evangelio o del apóstol Juan, está en las palabras de Tertuliano, que nos dice que en medio de este gobierno de Domiciano, el apóstol Juan sufre su martirio, de ser, como ven la foto ustedes ahí, de ser puesto en aceite hirviendo. Y como no lo consiguen matar, entonces lo destierran a Patmos, cosa que Tertuliano de Cartago también expone en sus escritos. Número dos, la exégesis gramatical de Juan nos va a enseñar que cada una de las palabras que el autor utiliza son muy intencionales y que nos van a ayudar su léxico y su gramática a poder tener no solamente el sentido original de lo que el autor quiso decir, sino también una hermenéutica, es decir, una interpretación con mayor sentido. Y en este caso, Juan capítulo 4, verso 23 dice lo siguiente: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Esta es
versión en la Nueva Traducción Viviente. Con relación a eso, podemos encontrar que el autor usa la expresión griega hoy aletinoi proskunetai para designar a los verdaderos adoradores. Y de esta frase es posible obtener perlas exegéticas importantes para la construcción del perfil de un adorador. Primero, la expresión proskunetai proviene del sustantivo proskunetes, que quiere decir persona que adora, persona que se humilla. Esta palabra es el homólogo de la palabra hebrea. Recuerden que Juan, que escribe en griego, pero también es un hebreo, e incluso algunos dicen que tenía un perfil de sacerdote por la limpieza de su griego y por la profundidad de su conocimiento de los ritos judíos expuestos, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan. Entonces, por lo mismo, como Juan conoce el hebreo, al parecer esta palabra proskuneo la quiere homologar con la palabra hebrea shaha, que significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse, término que aparece más de 170 veces en la tradición veterotestamentaria. Esto lo encontramos en el diccionario griego y hebreo BAI. El autor en este versículo 23 expone dos palabras muy importantes que son espíritu y en verdad, es decir, neumati y aletheia. Estas dos palabras son muy importantes porque definen lo que realmente significa ser un adorador y en este caso un adorador que tiene la adoración como estilo de vida. Voy a leer un versículo que se conecta con la primera palabra del verso 23 del capítulo 4 de Juan, que es espíritu. Leo entonces Juan capítulo 3, verso del 6 al 7 en Reina Valera 60. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, es en este caso donde para Juan, un adorador que adora en espíritu es una persona que ha nacido de nuevo. Y esto es muy interesante, ¿no? Especialmente para nuestra contemporaneidad, porque muchas veces pensamos que levantar las manos o cantar un cántico de adoración es a adorar a Jesús, pero no puede haber adoración si no hay un nuevo nacimiento, si no se ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque el nuevo nacimiento se vive cuando uno le rinde la vida al Señor. Entonces, una persona que adora en espíritu es un convertido, no un convencido, no una persona religiosa, sino un convertido. Pero en segundo lugar, el mismo padre de la iglesia, Orígenes, nos va a decir con relación al tema del espíritu que no solo es requisito haber nacido de nuevo, sino vivir una vida en el espíritu. Es decir, una persona que adora en espíritu debe tener una comunión profunda con el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, más allá de la doctrina o la teología y el conocimiento, que es muy importante, que ya vamos a ver, también es necesario vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la otra palabra que encontramos en el versículo 23 del capítulo 4 de Juan es verdad. Recuerdan, y vendrá la hora que los adoradores adoren en espíritu y en verdad, decía el texto. Ahora, esta palabra verdad, que es aletheia en griego, como ya lo hemos visto, está conectada con Juan 14:6, donde el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es la misma palabra que se utiliza en griego, aletheia. Entonces, en este caso, una persona que adora no solamente debe ser convertida, sino que debe tener intimidad con Jesús espiritual, debe tener un conocimiento profundo del Señor Jesús, algo que vamos a ver un poquito más adelante en la hermenéutica pastoral. Y esta hermenéutica pastoral brindará las características de una persona que vive la adoración como estilo de vida en espíritu y en verdad, lo cual beneficiará directamente la vida de la iglesia y el compromiso de los creyentes. Por lo tanto,
desde este mismo texto y de la historia y desde el contexto histórico que hemos puesto como base, podemos sacar las siguientes enseñanzas. Número uno, que un verdadero adorador confía en Dios incluso en medio de las dificultades. Y esto es muy, muy especial porque el verdadero adorador no solo canta o habla en lenguas o danza o toca un instrumento, sino que adora en cada momento. Como dice el Salmo 34, yo te adoraré en todo momento y tu alabanza estará de continua en mi boca. En segundo lugar, la adoración, la verdadera adoración es vivir en santidad. En este caso, un verdadero adorador que vive la adoración como estilo de vida es una persona que vive un peregrinaje de santificación constante bajo la gracia de Dios. Es aquí donde no solamente es cantar, sino también ser santo, como Primera Tesalonicenses 4:7 nos decía que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. En tercer lugar, un verdadero adorador tiene el carácter de Cristo. Si te das cuenta, la santidad no solamente tiene que ver con apartarse del pecado, apartarse del mal, sino que tienen que ver con parecerse más a Jesús, el fruto del Espíritu, como dice Gálatas. Y primera de Juan 4:21 va a decir que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque ¿cómo es posible que digamos que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amemos a nuestros hermanos que sí vemos? Entonces, un adorador, más allá de cantar, es aquel que tiene el carácter de Cristo y ama a las personas. Número 4, la verdadera adoración lleva obediencia. Incluso la palabra proscuneo en su mejor expresión, esa palabra adoración en griego, proscuneo, significa obediencia, obedecer. En este caso, una persona que anhela vivir la adoración como estilo de vida debe obedecer a Dios y su palabra en una renuncia diaria y un sometimiento constante. Es lo que dice Juan 14:23, el que me ama guarda mis mandamientos. Y número 5, la adoración es conocer a Dios. Una persona que tiene la adoración como estilo de vida incluye la tarea de conocer a Dios de una forma íntima y racional, como lo mencionábamos antes de adorar al Señor en verdad, ¿no? No podemos adorar a Dios, a un Dios que no conocemos, y para poder conocer a Dios debemos conocer su palabra, las doctrinas, debemos conocer la enseñanza básica de lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Por lo tanto, debemos nosotros estudiar la palabra profundamente para que nuestra adoración no solamente sea emocional, sino que también sea racional y que tenga un contenido profundo. Es aquí donde Juan capítulo 17:3 nos enseña de que esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la adoración es conocer. Más allá de tocar un instrumento, de cantar, de levantar las manos, de hablar en lenguas o de cerrar los ojos, si no conoces a Dios, es simplemente una experiencia emocional, bonita, pero no es adoración, porque adoración significa conocer a Dios, y para conocer a Dios hay que conocer la palabra. Y en conclusión, queremos conectar la adoración como estilo de vida con la misión, y para eso volvemos al principio del contexto del Evangelio de Juan, la cual nos enseña de que los cristianos estaban siendo martirizados por el emperador Domiciano y el predicar el Evangelio era prohibido. Sin embargo, el evangelista nos enseña de que la adoración la vive aquella persona que es capaz de compartir su fe y compartir el Evangelio para que no solamente él adore, sino que también otras personas puedan adorar a Dios al aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y así puedan pertenecer a la familia de la fe. Y Juan capítulo 20, verso 21 dice, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Entonces, en conclusión, un adorador que vive la adoración como estilo de vida lo hace en medio de las dificultades, vive en santidad, tiene el carácter de Cristo, obedece a Dios, conoce a Dios y comparte el Evangelio. Entonces, más allá de cantar, más allá de tocar un instrumento, más allá de preciosa música o de levantar las manos, la adoración tiene que ver con esto. Obediencia, santidad, conocimiento,
sencillez, humildad, pero por sobre todo, la pasión por compartir el evangelio y que todas las personas puedan ser salvas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.